En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, amados hermanos. Mi nombre es Martín Lutero. Y no Martín Luther King, no se equivoquen. Vengo hasta aquí para hablarle de mi historia, que fue lo que pasó con la reforma, de la que tanto estamos gozando hoy en día. Sucedió hace más de 500 años atrás. Yo era un teólogo y muy inteligente, por cierto. Y me mandaron a la Universidad de Wittenberg para estudiar con los mejores maestros. Pero sucedió ahí el gran milagro. Cuando empecé a enseñar acerca de la palabra de Dios y empecé a entrarme en Romanos, Gálatas, me di cuenta que tanto lo que la iglesia nos había enseñado no era nada cierto. Empecé a darme cuenta que las indulgencias no era lo que Dios había puesto en su palabra. Entonces me enfurecí como un león rugiente y enojado por lo que estaba sucediendo. Me peleé con los papas, sacerdotes y con mis compañeros. Le dejé a demostrar que eso no era lo que decía la palabra. Y entonces fue ahí cuando decidí escribirle una carta al Papa y dejarle saber que no estaba de acuerdo con las indulgencias que estaban haciendo. Que yo había descubierto que para tener salvación era a través de Cristo y por la fe. No porque tú pagaras tendrías la salvación y mucho menos la de tus familiares. Entonces, después de haber mandado esa carta al Papa, le dejé saber mi descontento. Y fue entonces ahí que fui corriendo y escribí mis 95 tesis, las cuales fui clavé allí en la catedral de Wittenberg, para que todo el mundo la viera. Y en menos de algunas semanas ya esas cartas estaban corriendo por toda Alemania. Ay, mis amados hermanos, si ustedes supieran, déjenme sentarme para poderles contar lo que sucedió en aquellos tiempos, acordándome como si fuera hoy. Me acuerdo y aquí tengo todos mis escritos para que no os olvidéis nada de lo que le tengo que contar. Tanto fue mi descontento que el 31 de octubre del 1517 fue que yo decidí poner esas 95 tesis en la catedral. ¿Saben una cosa? Pensándolo bien, ustedes deberían celebrar ese día porque ese día fue estupendo. Pero nada, volvemos al caso. Después que estuve ahí, que puse esas tesis allá, uy, qué tanto pasó. Empezaron las guerras, empezaron los enojos. Me llevaron frente a la corte para que yo echara mi palabra para atrás y para que yo dijera que no, que era mentira y que yo no estaba de acuerdo. Pero yo seguí en mi fe. Seguí demostrándole que yo en quien yo había creído. Le dejé saber que yo no iba a cambiar para atrás. Y después de 3 años me expulsaron de la iglesia. Me sacaron fuera y no me quisieron. Pero, pues, yo decidí luchando y seguí luchando por esta palabra y por lo que yo había aprendido. Las 95 tesis que yo hice, esta era una fuerza para hacer un cambio. Yo no quería cambiar la iglesia, yo no quería hacer otra iglesia. Simplemente quería que volviéramos al principio, volviéramos a lo que la palabra nos había enseñado. Entonces, lo que hice fue pelear con toda mi fuerza y con estas 95 tesis que las pude resumir en 5 solas. Sola escritura, sola la escritura, la única fe de la revelación y norma de vida son las sagradas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Sola Cristo, escritura del Antiguo Testamento. Solo Cristo, el único fundamento de la fe, Jesús. Sola gratia, sola la gracia, Cristo es el único que puede justificarnos. Sola fide, solo la fe es la fe lo único que mediante la gracia nos salva. Sola Deo gloria,
Gloria de Dios, que toda la gloria es solo para Dios, puesto que es la salvación. Solo Él se lleva la honra y la gloria. Ay, por causa de esto me consideraron el enemigo del Estado. Se enojaron conmigo porque yo predicaba la palabra por todo el mundo. Llevaba este evangelio. Luego de ahí, seguí peleando por mis 95 tesis, las cuales ellas se referían mucho a las indulgencias. ¿Por qué si el Papa decía que podía sacar a las personas del purgatorio con dinero, por qué no lo hacía por amor? Que era lo que hablaba la palabra. ¿Por qué decían que solamente con obra era que era la salvación, cuando la obra sin fe es muerta? Entonces era lo que yo le enseñaba a mis peligreses. Una de mis 95 tesis decía, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, hacer penitencia, ¿ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia? Número 2 de mis tesis. Este término no puede entender en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción que se celebra por el ministerio de sacerdote. Número 3. Sin embargo, el invocado no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien una penitencia interna. Es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. ¿Qué les quiero decir, mis hermanos? Que gracias a la valentía y la fuerza que Dios me dio hace 500 años, hoy la iglesia moderna, la que viven ustedes hoy en día, está gozando de libertad cristiana. Sin embargo, podemos ver que ustedes volvéis a los tiempos de antes, donde la palabra de Dios no se hace respetar, donde le llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Me pregunto, ¿qué era lo que yo tenía en aquellos tiempos que me hacía luchar por mi fe? Y hoy en día ustedes no levantan la voz para pelear por la suya. Hoy ustedes están viviendo la misma etapa que viví yo en aquellos tiempos. Puedo ver como cada día este mundo que usted está viviendo está cambiando. Ay, puedo ver cómo los gobiernos se levantan en contra de los cristianos. Creo que ya es hora de que se levanten y a alta voz dejen saber al mundo que ustedes son hijos de un Dios todopoderoso. El gobierno quiere cambiar sus vidas, pero en ustedes está la manera de pelear. Recuerden, manténganse en la sola escritura, sola Cristo, sola gratia, sola fide, sola deo gracia. Mientras ustedes como cristianos no se dejen engañar y sigan predicando la palabra de Dios, el evangelio seguirá creciendo. Aunque sabemos que todas estas cosas deben de pasar, ya que la Biblia nos los dice. Pero también la Biblia nos habla en Gálatas 1:8. Más aún, si nosotros o algún ángel del cielo os anunciar otro evangelio que no hemos anunciado, sea anatema. Amén. Hermanos, recuerden que esta reforma que pasó y empezó conmigo hace 500 años, todavía está puesta en pie. Sigamos peleando por nuestra fe. Sigan ustedes peleando hasta que Cristo venga. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.